Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Hispania Nostra, contigo en casa, una tarde más. Hoy tenemos a Ignacio Herrera de la Muela, que es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, como habéis podido ver en el correo de información que enviamos todos los domingos. Profesionalmente se dedica a la gestión cultural y ha desempeñado cargos en funciones privadas y entidades públicas como la Fundación Olivar de Castillejo y el Instituto Cervantes. Desde el año 2001 es director general de la Real Maestranza de Caballería de Ronda y es precisamente de esta entidad de la que nos va a hablar. Además de haber recibido el Premio Extraordinario Hispania Nostra 2021, la Real Maestranza de Caballería se presenta siempre bajo las siglas RMR. Nos presenta su proyecto de renovación del patrimonio histórico basado en la recuperación de sus edificios, los fondos documentales y el relato de su legado de más de 4 siglos. Es decir, es un trabajo que, como digo, ha merecido un premio excepcional este año por parte de Hispania Nostra por ese reconocimiento de un trabajo que inició en el año 1997 y que ofrece a la sociedad una maestranza del siglo XXI, moderna, pero sin dejar de lado su pasado histórico y todo su legado. Tiene diversas intervenciones en bienes materiales, tanto muebles como inmuebles, e inmateriales de los que es titular y está escrito su historia. La Real Maestranza de Caballería de Ronda es hoy una institución cultural imprescindible para el conocimiento de la historia de Ronda y su entorno. Seguro que vamos a disfrutar un montón de la conferencia que nos va a dar hoy Ignacio. Como siempre, vamos a mantener micrófonos y cámaras apagadas durante la conferencia, que durará unos 45 o 50 minutos, y las preguntas las podéis hacer a través del chat y yo se las leeré al final de la conferencia. Mientras tanto, pues vamos a disfrutar de lo que nos tiene que contar, de las imágenes y del trabajo, este trabajo tan importante, ímprobo y de gran calidad que han realizado. Así que, Ignacio, todo tuyo el testigo. Adelante. Muchísimas gracias, Teresa. Muy buenas tardes a todos y a todas. Voy a intentar, en el tiempo que tenemos, exponer lo que ha sido el trabajo, el proyecto, el trabajo desarrollado, y me gustaría señalar en un principio dos cuestiones técnicas. Tendremos en un principio, después de una muy breve introducción que voy a hacer, tendremos un vídeo que durará aproximadamente unos 5 o 6 minutos. Y para terminar, terminaremos con otro vídeo que durará más o menos estos 4 o 5 minutos. Creo que con estos vídeos, que son extraídos del museo y de parte del fondo documental de la casa para otras finalidades, puede contribuir a la mejor comprensión de este proyecto. ¿Cómo enfocar el proyecto de la Real Maestranza de Caballería de Ronda? Hay diversas maneras de plantearlo. Lo que teníamos muy claro, el equipo profesional de esta casa, es abordar a partir de lo que era el patrimonio histórico material, es decir, el inmueble más icónico de esta casa, desarrollar a partir del trabajo de lo que es la Plaza de Toros, que es como se conoce y como se ha titulado siempre, ha sido su nombre, cómo podemos desarrollar todo lo que hay en el entorno de esta Plaza de Toros, en su historia, en su legado, y por otra parte, el grupo de personas que originalmente dan nombre a la Real Maestranza, qué ha sido de este grupo, cómo ha evolucionado a lo largo de más de 4 siglos de historia y qué relación ha mantenido no solo con el patrimonio histórico sobre el que vamos a trabajar aquí, sino también sobre las nuevas instalaciones y adaptaciones de este patrimonio, así como la recuperación del patrimonio documental y el patrimonio, digamos, inmaterial. Así pues, tenemos una intervención patrimonial que trasciende la mera restauración, es decir, recupera el sentido y la historia de la institución. La intervención excepcional en el ámbito privado de gestión de patrimonio, que es un aspecto fundamental en nuestro caso. La visión integral del patrimonio, bienes materiales, inmuebles e inmuebles y bienes materiales. La maestranza como una institución cultural imprescindible para el conocimiento de Ronda y su entorno, en los ámbitos como la genealogía heráldica, la tauromaquia, la caballería y la equitación y la historia de la nobleza,
y las 3 líneas de actuación fundamentales que convergen en todo esto, que serían la renovación, restauración y difusión, con el objetivo de incorporar la institución al siglo XXI, con especial énfasis en un 450 aniversario que cumplirá la institución en 2 años. A continuación me gustaría, sin más preámbulo, presentarles un vídeo que nos va a ayudar a entender parte de la historia de qué es la maestranza, por qué hay una maestranza en Ronda, y que es un vídeo que es accesible a todos los visitantes de la Plaza de Toros en Ronda, y que explica esas primeras cuestiones de por qué hay una Plaza de Toros y por qué el titular es la Real Maestranza y por qué en esta zona de España. Bueno, ¿y qué son las maestranzas? Que son preguntas que a menudo nos hacen tanto visitantes como curiosos. Bueno, en este vídeo es muy importante el trabajo que se ha realizado en toda la producción, la investigación documental a partir de obras de arte, en este caso el mural de la Batalla de la Higueruela, la extracción de modelos escultóricos para animarlos y en general todo lo que ha sido el trabajo que han convergido historiadores, escultores, especialistas en arte, con los diseñadores gráficos que han hecho posible este vídeo. Yo espero que les interese y nos vemos dentro de 5 minutos. La Real Maestranza de Caballería de Ronda es una corporación nobiliaria fundada en 1573. Sus orígenes se remontan a la rebelión de los moriscos del antiguo reino nazarí de Granada y a la necesidad de controlar el vasto territorio de la serranía de Ronda. Ronda se ubica al sur de la península, en la antigua Bética de los romanos, una zona habitada desde hace más de 500.000 años, lugar de tránsito de múltiples movimientos migratorios y asentamiento de diversas culturas. La invasión árabe convierte a Ronda en una plaza inexpugnable por su singular importancia estratégica como baluarte militar en las retaguardias de la costa y del valle del Guadalquivir. El oficio de la guerra era la principal actividad de la nobleza en los siglos XIV y XV y una posibilidad de ascenso social para aquellos que podían mantener armas y caballo. En la frontera andaluza se enfrentan 2 formas de combatir a caballo. La caballería europea montaba la brida, con sus característicos estribos largos. El caballero llevaba las piernas rectas para dar más fuerza a la carga contra el enemigo. Caballo y caballero armados, lanza y ristre, eran lo más parecido a una potente arma de artillería pesada. Los nazaríes cabalgaban a la jineta, una monta ágil y veloz, sin armadura metálica, con asiento adelantado a la cruz del caballo y estribos cortos. Con las piernas flexionadas y las manos libres, controlaban el caballo para atacar varias veces a su adversario. A pesar de las reticencias de los castellanos para montar a la jineta, las dificultades del terreno y las altas temperaturas de las sierras andaluzas impusieron un paulatino cambio de mentalidad hacia un tipo de monta más ligera. Así se produce, en el sur de la península, la hibridación de ambas. Las tropas cristianas conquistan Ronda en 1485 bajo el mando del rey Fernando el Católico. Algunos caballeros que participan en la batalla se asientan en la ciudad. Se enfrentarán a un largo periodo de inestabilidad debido a levantamientos moriscos en la comarca rondeña y asumirán la defensa de la costa entre Algeciras y Málaga ante incursiones extranjeras. En 1572, la necesidad de defensa del territorio llevó a Felipe II a enviar a la ciudad de Ronda una cédula en la que instaba a la nobleza local
a formarse para la guerra mediante la práctica de la equitación. En respuesta, se crea una hermandad de caballeros, origen de la actual maestranza. La maestranza rondeña se convierte en la primera escuela de equitación de España y la segunda de Europa. Los caballeros maestrantes estaban obligados a ejercitarse en demostraciones públicas. Entre estos ejercicios de adiestramiento militar estaban los juegos con toros, origen del toreo caballeresco de los siglos XVI y XVII. En el siglo XVIII, la maestranza jugará un papel fundamental en el desarrollo de la tauromaquia moderna, la del toreo a pie. Recibe diversos privilegios, entre los que destacan la organización de corridas de toros y funciones ecuestres de enaltecimiento de la monarquía. Los ideales de la Ilustración convierten a la institución en motor de la expansión urbana de Ronda. Contribuirá a la construcción del Puente Nuevo y la Alameda y, sobre todo, edifica su plaza de toros. En 1784 funda la Academia de Ciencias Menores para fomentar el conocimiento de las lenguas generales de Europa e impartir a los nobles la educación conveniente. En 1804 establece una yeguada para mejorar la cría caballar. Durante la Guerra de la Independencia llevará a cabo su última acción militar en las batallas de Almonacid y Ocaña. A lo largo de los siglos XIX y XX, los recursos aportados por los maestrantes se destinarán principalmente a la conservación del monumento. La Real Maestranza es hoy una institución sin ánimo de lucro dedicada a la gestión del patrimonio histórico y a la conservación y difusión de su legado. Su Majestad, el Rey Felipe VI, es el hermano mayor en virtud del privilegio real otorgado en 1763, por el cual los infantes y reyes de España han presidido la institución. Bueno, en este vídeo, de alguna forma ya vosotros sabéis claramente que esta institución es una hermandad surgida hace más de 4 siglos, que ha tenido distintos momentos a lo largo de la historia, que tuvo una función militar, que tuvo un sentido nobiliario muy vinculado a la corona, bueno, lo está desde hace más de 2 siglos, y estuvo también y fue pionera en desarrollar proyectos educativos y culturales en general desde hace ya más de 2 siglos. Hilvanar todo el relato desde lo que es una hermandad con una función militar a que hoy es una institución sin ánimo de lucro, preocupada de promocionar, promover, recuperar lo que es su patrimonio histórico, es lo más complicado de este proyecto, porque de alguna forma es integrar todo, como decía al principio de esta presentación, a partir de, en este caso hemos decidido, la Plaza de Toros. Y necesariamente, para documentar todos estos siglos, no solo los siglos, sino los avatares y circunstancias diversas, la maestranza empezó a desarrollar el proyecto de implantación de un modelo de gestión profesional. Quiere decir que la maestranza, el grupo de asociados que componen esta institución, delegó en un grupo de profesionales de la cultura, de la gestión cultural principalmente, en el desarrollo, en el análisis, estudio y desarrollo de todo el potencial que tenía. Digo el potencial porque era recuperar la historia, analizarla, antes que contarla, conocerla en profundidad, no valorarla ni juzgarla, sino estando siempre en un proceso de trabajo constante, puesto que teníamos que recuperar el fondo documental de la propia institución,
el fondo bibliográfico, ambos muy mermados desde hace más de 100 años y, por ende, con grandes lagunas a la hora de completar la evolución histórica de la casa. Paralelamente, se pudo asumir la adquisición y la recuperación a través de personas, de compraventa directamente, o de cesiones y donaciones de personas vinculadas o cercanas a la casa. Se ha alcanzado un fondo bibliográfico de más de 40.000 volúmenes que se organizan en 5 capítulos, más o menos genealogía heráldica. Hay que entender que al ser una institución nobiliaria todos los fondos archivísticos responden a la necesidad genealógica y nobiliaria de documentar o probar la nobleza de los miembros, de los integrantes de la institución desde sus orígenes. También la informatización de todo el proceso bibliotecario, de una biblioteca que ya, como decía, alcanzaba más de 40.000 ejemplares, y para lo que se han adquirido 2 programas de gestión de la información de la empresa Barats, los programas Apsis y Albalá, y finalmente la incorporación de un motor de búsqueda, un buscador, MediaSearch, que funciona desde 2017 y que combina todos los 2 fondos, el bibliotecario y el documental, desde hace ya más de 3 años. Todas las temáticas relacionadas con la institución a partir de la Plaza de Toros tienen que ver con la maestranza. Desde los juegos ecuestres, desde lo que es la historia de la tauromaquia, la función real, desde todo lo que es la industria de la tauromaquia a lo largo del XIX y el monopolio de la tauromaquia hasta el siglo XVIII. Todo va a tener un distinto apartado documental en nuestra biblioteca, así como la ganadería ecuestre, la equitación, porque no debe olvidarse nunca que Real Maestranza de Caballería es Real Escuela de Equitación. Y en eso tenemos que decir, como decíamos en el vídeo, es una de las más antiguas de Europa y como tal puede considerarse la primera de España en antigüedad. Todo lo que es el trabajo de investigación en torno a los bienes muebles e inmuebles de la casa ha tenido un trabajo constante de actividad. Mientras investigábamos, adquiríamos y completábamos las lagunas que teníamos, íbamos desarrollando proyectos y lanzando iniciativas que tenían un gran impacto en el ámbito de la investigación local, principalmente. Renovación museística de la herencia recibida, por una parte, y el repaso a las instalaciones que quedaron obsoletas ya de los años 80, como era el Museo Taurino. Cómo mejorar una visita turística que tuviera una base científica indiscutible y que hiciera una referencia constante a la propia institución, promotora no solo de la plaza, sino de la Escuela de Equitación y de lo que hoy en día es. Se ampliaban instalaciones. Evidentemente, la Plaza de Toros, muy limitada en espacios, ofrecía una oportunidad de ir a recuperar todos los bajos de los tendidos, bien porque estaban alquilados a terceros o bien porque estaban enterrados. En ese sentido, la maestranza consiguió recuperar 2 grandes espacios bajo los tendidos 1 y 2 y se fueron convertidos en el nuevo Museo Taurino y en el espacio donde se muestran las colecciones museísticas tanto de la Real Guarnicionería de la Casa de Orleans como la nueva sala de la Real Maestranza, en la que se incide en la historia y vicisitudes de la institución desde sus orígenes. Se ha intervenido observando la necesidad de un relato, de ampliar el relato. Y esta intervención ha hecho que el edificio no solo mejore el acceso, sino que amplíe nuestra capacidad expositiva. Pero toda esta intervención siempre parte de una realidad. La plaza tenía un gran problema en su origen, el problema de la piedra. Necesitaba una limpieza mecánica y química, un tratamiento no solo costoso, sino muy laborioso, y una resolución integral de los vicios ocultos de la construcción de la plaza,
que afectaban seriamente cualquier otra intervención, como venía diciendo, de ampliación de instalaciones o de recuperación de espacios. Aquí vemos la plaza. Me gustaría explicarles, no sé si aquí tenemos una diapositiva claramente en ese sentido. No, vamos aquí en esta. Ustedes ven la doble arquería. La doble arquería es una parte de la plaza fundamental, es la filigrana más atractiva, la que distingue esta plaza dieciochesca de cualquier otra plaza con un graderío abierto más típica del 19. Señalo esto porque al ser una plaza de toros construida en una ciudad pequeña, esto no es Sevilla ni es Granada, requería tener un aspecto más distinguido, más que el propio graderío más circense. Los maestrantes buscaban, y tengo constancia de que también lo fue en la desaparecida plaza de Granada, buscaban un acabado más distinguido, diferenciado de un graderío estilo, digamos, circo romano o un circo al uso, en fin, aunque en el 18 no que existiera ese tipo. Esta doble filigrana, que es la doble arquería de la plaza de toros, está con respecto a un eje vertical desviada a un ángulo de unos 30 centímetros, lo cual ha supuesto siempre un gran peligro, el peligro de hundirse hacia un lado, porque la plaza de toros está construida sobre un desnivel de más de 1 metro, sobre unos sillares de piedra, es decir, no hay una cimentación, y esta doble arquería se sujeta con unas tirantas de hierro a las que hubo que renovar totalmente, así como toda la techumbre, tejado y techo del circo. Hubo que reforzarlo con unas tirantas a los 2 muros circuncéntricos que rodean a la doble arquería. Lo pueden observar posiblemente en la siguiente. En esta diapositiva aquí arriba, si ustedes pueden observar, estas son obras del año 1998-99, donde se renovó el techo, manteniendo la construcción habitual, con la madera, el tablón de madera y todo el trabajo de vigaría. Ahí se mezclan unas tirantas de hierro, las pueden observar entre la viguería del techo. Bueno, ahí está el secreto del equilibrio que guarda esta plaza, que es para todos importantísimo, porque gracias a esta última restauración que empezamos con el proyecto RMR a finales del siglo XX, en 1997-98, la plaza hoy goza de una salud extraordinaria. Aquí podemos ver cómo se ha renovado la piedra, la columna, la doble arquería. Aquí pueden ver en esta foto del tendido número 2 cómo las columnas tienden a acostarse hacia el graderío. Ahí eso lo podemos observar en prácticamente toda la plaza, y hoy afortunadamente podemos descansar tranquilos que nada se va a caer. Aquí me gustaría enseñarles un poco de lo que ha sido la renovación, la intervención. Este museo, aquí tienen el Museo Taurino existente en los años 80, era un museo fetichista, no había un relato propiamente dicho de la historia de la tauromaquia en relación con Ronda, era un relato establecido a partir de figuras del toreo con piezas de incalculable valor emocional y tauromáquico para seguidores de distintos toreros o personajes protagonistas de la tauromaquia, pero no explicaban el proceso de la tauromaquia, la historia, el origen y todas las vicisitudes que ha tenido la tauromaquia en la historia de España principalmente. Y en el otro lado pueden ver el aspecto actual, donde distintas obras adquiridas por la Real Maestranza, así como unos paneles y unas vitrinas reformadas, pueden dar fe de un relato de la tauromaquia desde, bueno, aquí pueden ver el cráneo, el uro, el toro primigenio, cedido, una copia cedida en resina por el Museo Municipal de Madrid, que nos ayuda a explicar, junto al origen mitológico del toro, bueno, nos ayuda a arrancar la historia de la tauromaquia.
la colección de armas antiguas fue la primera colección que se instaló en este nuevo espacio que ocupaba la enfermería y el quirófano de la Plaza de Toros. La intervención que se llevó a cabo en 2001 amplió, limpió la estructura y consiguió un espacio suficientemente bien acondicionado para instalar piezas de incalculable valor, como es esta colección de armas de fuego antigua, valorada en más de 3 millones de euros, cuyos donantes temporales la cedieron por un periodo de 10 años, en la que podíamos explicar el privilegio del uso de las armas por la nobleza y la historia del uso de las armas y de la fabricación de las armas de fuego desde la Italia renacentista hasta nuestros días. Esta es la sala en la que hoy día se alberga la nueva instalación de la Real Maestranza, en la que se cuenta la historia, que más adelante volveremos a ella. También en esta diapositiva ustedes pueden ver cómo la panza de lo que llamamos esta nueva, el antiguo, le llamábamos el cascarón, porque era como un cascarón añadido a la Plaza de Toros, es un espacio recuperado y dentro de la superficie y el volumen existente de la plaza, es decir, con todas las bendiciones y permisos de patrimonio histórico, de patrimonio de la Junta de Andalucía. Aquí les puedo mostrar cómo estos bajos, los bajos que había en la Plaza de Toros, suponía para nosotros un gran problema. Son muy angostos, muy estrechos y necesitábamos seguir excavando. Aquí ya ven cómo se excavó, se recuperó toda la mampostería, se saneó, se excavó para abajo para conseguir más profundidad, lo pueden ver, y finalmente se instala la colección de la guarnicionería de la familia de Orleans. Es una colección única en el mundo, puesto que tiene ropajes, guarnicionerías desde los reyes sultanes de Marruecos, Pachá de Egipto, los trabajos de talabartería que los sultanes, monarcas, autoridades y militares turcos encargaban en los talabarteros parisinos. También tenemos la guarnicionería real del rey Luis Felipe, que es la que se ve en esta diapositiva, bañada en oro. Y bueno, con esto íbamos completando el capítulo del caballo que queríamos relatar en torno a la Plaza de Toros, ¿no? El toro, el caballo y luego con la sala de la Real Maestranza el hombre, toro y caballo, que eran un poco los pilares de nuestro relato museístico. Aquí ven ya la nueva sala de la Real Maestranza, en la que ven el vídeo que ustedes acaban de ver, vosotros, perdón, acabáis de ver en este vídeo. Es una sala que se divide en 3 partes, en la que se explica primero el origen y la naturaleza de la Real Maestranza. En una segunda sala se cuenta, se ilustra y se relata el desarrollo y la evolución del concepto de la caballería en España y en el resto de Europa, y las coincidencias con el proyecto, con la génesis de esta hermandad de caballeros, que es la Real Maestranza de Caballería de Ronda, a lo largo de la historia. Y la última parte, ese módulo ya profundiza en el toreo como un espectáculo público que nace a partir de los combates militares a caballo, ¿no? Algo de eso ya se ha visto en el vídeo, pero cómo el toro se introduce en este combate y se convierte en un espectáculo, en una industria, digamos, cultural. Al fin y al cabo es posiblemente una de las industrias culturales más antiguas en España, ya que las plazas de toros proponen, sacan a la venta de alguna manera o subastan una localidad para un espectáculo, en lo cual la visión, el disfrute de ese espectáculo ya se hace de acuerdo con una estructura comercial, económica,
y tendrá una repercusión. Los toreros o los caballeros rejoneadores tendrán una crítica sobre su faena y esa es la que pondrá precio y cotización a su nuevo contrato, al próximo contrato, quiero decir. Todo esto lo cuenta muy bien el libro de Adrian Schubert, Historia Social del Toreo, que entiendo que haya personas que no tengan ninguna familiaridad con este asunto, pero sí que entra muy de lleno en un aspecto social y cultural que es fundamental en la historia de España, como es la historia social del toreo. No hace falta ser tauromáquico ni aficionado taurino. Lo aviso con absoluta libertad. Aquí tenemos ya otro espacio acondicionado, un espacio que se quedaba entre las distintas cuadras de la Escuela de Equitación, los patios de caballos y de herrajes de la Real Maestranza, y era un espacio que estaba llamado a albergar la biblioteca. La biblioteca que existió en su día y que distintas circunstancias todavía no exploradas dieron con su final antes del siglo XIX. Este espacio hoy lo ocupa la biblioteca, es un edificio inspirado en las bibliotecas, en la sala de manuscritos de las bibliotecas francesas del 18. Digo francesas porque eran las salas más que se reprodujeron más, por lo menos, o que más llegaron en España y que más se reprodujeron en España. Y consta de una doble galería en la planta de abajo, las vitrinas, los muebles de abajo, las librerías aguardan los 5 volúmenes, el fondo antiguo de la biblioteca y los 5 apartados de genealogía heráldica, equitación y caballería, tauromaquia, historia y literatura de viajes por ronda y la colección de historia de las élites del poder, desde la Grecia clásica hasta nuestros días. Es una sala, como ven, tiene una colección de cuadros de los distintos monarcas que han tenido una importancia. En primer lugar está Su Majestad el Rey Felipe VI, hermano mayor de la institución, y otros reyes y reinas que han participado directamente en la historia de la institución. Hoy día la biblioteca es también, no solo, además de ser biblioteca, de ser sala principal de la biblioteca, cumple la labor de espacio expositivo y en la galería del primer piso está el archivo histórico de la casa que se ha reunido y que también incluye distintos fondos privados que han sido adquiridos en forma de comodatos a lo largo de los últimos 20 años. Pueden ver que es un espacio, no está abierto al público constantemente, pero tanto los días del Día del Museo, el Día de Puertas Abiertas y para visitas escolares y distintas iniciativas culturales y académicas es un espacio abierto. La sede. Cuando hace 20 años la sede, bueno, era una sede bien terminada para los miembros, para los socios, pero no tenía esa vocación de recepción de entidad cultural abierta, que es de lo que se trataba con este proyecto de RMR, ¿no? Que todo el contenido interior, toda la historia acumulada, todo ese legado pudiera abrirse y exponerse y ser accesible a distintos tipos de visitantes y destinatarios. Verdaderamente las obras son importantes porque se busca un edificio con más luz, con más agilidad en el tránsito de los visitantes y de zona de trabajo. Lo que era una sala de actos abigarrada y un poco ya, de alguna manera, a modo de salón de actos un poco obsoleta, pasa a ser la sala de investigación, donde hoy día trabaja un equipo de archiveros, bibliotecarios y documentadores y conservadores. También es la sala donde se atiende a investigadores y donde se consulta todo este fondo. Esperamos que, bueno, hoy sigue siendo interminable, pero a nosotros nos parece interminable, pero es finito gracias a la capacidad de digitalización e informatización de las tecnologías actuales.
Y por último, en estas instalaciones, vinculadas al trabajo de la gestión cultural en todas sus acepciones, tenemos lo que es el salón de grado y el depósito. Esta es una de las casitas que se construyeron cuando la Plaza de Toros, los maestrantes consiguen el privilegio de construir una plaza de toros para festejos ecuestres y taurinos, como han visto en el vídeo. También se urbaniza toda la zona contigua y se construyen unas casas que siguen un modelo como el que están viendo. Esta casita, perteneciente a la Real Maestranza, estaba en ruinas. Interiormente no quedaba ninguna posibilidad de rescatarla. El diagnóstico era espeluznante. Termitas y otro tipo de peligros acechaban la estructura, con lo cual no tuvimos más remedio que vaciar por completo el edificio y al estudio de arquitectas, CDC Arquitectos de Sevilla, que también restauró la plaza y arregló la biblioteca, se les encargó que hicieran un salón de grados, que es hoy. Aquí ven el interior de la casa. La casa estaba completamente destruida por dentro, no quedaba nada. Pudimos introducir unas estructuras de hierro, importante porque en la parte de arriba se va a construir el depósito del archivo de la biblioteca, y abajo, como ven ustedes, hoy día es el salón de actos donde todos los ciclos de conferencias que lleva a cabo la Real Maestranza a través del Instituto de Estudios de Ronda de la Serranía, a través del Centro de Estudios Históricos de la Nobleza, a través de History y de otras actividades de las que luego voy a dar más información. Todas tienen lugar en esta sala. Y como estaba diciendo, en la parte de arriba nos preocupamos mucho de que la estructura pudiera aguantar compactos y todo tipo de mobiliario pesado para almacenamiento de libros, del fondo bibliográfico y de otros materiales. No solo libros y archivos, de documentos archivísticos, tenemos cuadros, colecciones de grabados, fondos fotográficos, bueno, todo lo que un fondo documental, ustedes se pueden imaginar lo que este trabajo en 20 años ha conseguido recuperar y agrupar. Y debo decirles que ya se nos ha quedado pequeño y hay un proyecto ya de ampliación que no me he dado tiempo a incluirlo porque por el COVID hemos debido parar un poco la velocidad de ampliación de estas instalaciones. Fuera de esta unidad, digamos, del fondo archivístico, documental y bibliográfico, en torno a la sede, a la biblioteca y el salón de grados, almacén, tenemos otras instalaciones en las que hemos intervenido directamente. Y me voy a referir al picadero. El picadero de la Escuela de la Real Maestranza es ese espacio donde se trabaja a cubierto un tipo de trabajos dentro de lo que es la doma clásica, que las clases deben impartirse guardando ciertas distancias entre los jinetes, deben aprender a trabajar en distintas formaciones y también para dar cuerda a los caballos, a los potros que se están domando y eventualmente para demostraciones ecuestres que nos ayudan a nosotros a contar qué es la maestranza a partir del caballo. Ya no es la plaza solo, también el caballo. Y viendo una clase de doma clásica, los visitantes pueden tener una visión mucho más certera o fidedigna del trabajo que se hace en la actualidad. Aquí ustedes están viendo el trabajo que se acometió en el picadero. El picadero es un espacio ahora de más de 50 metros de largo por no llega a 20 de ancho y hubo que restaurar todo el fondo, el patio, el acceso para el desembarque de caballos, desembarco de toros cuando hay corridas y dejarlo de la forma más presentable. Al final verán ustedes que hay una galería por la que pueden los visitantes caminar y en esos paneles hay una información sobre la evolución de los centros ecuestres en Europa y el contexto en el que crece y se desarrolla nuestra escuela de equitación, es decir, la primigenia Real Maestranza. Y al fondo no se ve, hay una réplica de un jinete íbero
que da fe de la tradición ecuestre que hay en la península y que también se lo trasladamos a los visitantes. El espacio del picadero hoy día también sirve en verano, cuando ya no hay actividad ecuestre, sirve como sala de conciertos. La acústica es extraordinaria, háganse la idea de que el fondo, el suelo de geotextil está humedecido, regado constantemente, y se monta un escenario y tiene una capacidad para 700, 800 personas. Aquí en la Semana de la Música de Ronda, en otra actividad que hablaremos más adelante, hay óperas, hay conciertos, hay todo tipo de actividades vinculadas a estas actividades de la maestranza. Los servicios contiguos que hemos podido completar y mejorar: la taquilla de la Plaza de Toros, la entrada, un vestíbulo a cubierto. Anteriormente la gente hacía cola a la intemperie, lo cual aquí en Ronda en algunos meses era un poco complicado por las inclemencias del tiempo. Una cafetería a la entrada, que lo que hace es recoger un poco la entrada a la plaza y el patio de caballos. Se ha desplazado lo que es el antiguo desolladero que estaba en esta zona donde está la cafetería, y se ha liberado el espacio para un flujo de visitantes con arreglo a una mejor accesibilidad y tránsito. Y una tienda, la tienda cambió de lugar, donde ustedes ven que está la entrada ahora. Antes estaba la tienda está ahora en uno de esos bajos que hemos rescatado y rehabilitado en la salida a la visita a la plaza. Las actividades. Hay actividades culturales que son históricas, que son inherentes a lo que es la esencia de la Real Maestranza durante el siglo XX, como es principalmente el concurso de exhibición de enganches, que es un concurso en el que vienen más de 20 carruajes procedentes de España y de todo el mundo, y se consideran los mejores enganches que pueden participar, y esto coincide con la feria de Pedro Romero, que tiene lugar en Ronda a principios de septiembre, y se organiza siempre ese domingo último de feria por la mañana. Es un gran carrusel que dura 2 horas, una demostración muy bien orquestada y organizada por el Real Club de Enganches de Andalucía, en la que se puede observar desde calesas del 19 a montajes a la Beaumont, con 5 a la larga, 5 caballos, 6 caballos, carruajes formidables que solo los vemos en películas de época o en el Museo de Carruajes. Y también la histórica corrida goyesca. Ronda tiene una relación con la tauromaquia tanto en el 18 como en el siglo XX. En el 18 fue por Pedro Romero, un famoso torero rondeño que hizo escuela junto a Pepe Hillo y que escribió las pautas de la tauromaquia moderna. Y por otra parte, Antonio Ordóñez, que es el torero, el gran maestro de la tauromaquia del siglo XX y protagonista no solo de sus propias faenas, sino también de algunos relatos conocidos por todos, escritos por Hemingway principalmente. Antonio Ordóñez era gran amigo de Orson Welles y Hemingway, asiduos a esta corrida de toros, en la goyesca, de la cual Antonio Ordóñez, el torero, una vez retirado de la tauromaquia, era el empresario. Las actividades que se incluyen dentro de este proyecto de RMR son muy diversas, pero todas confluyen en la promoción de la educación, de la cultura y la gestión del patrimonio. Tenemos la ceremonia más importante anual en Ronda, es la entrega de becas y premios universitarios que hace la Real Maestranza a los mejores estudiantes de la zona. Los premios de U-Story, que es un premio nacional, que incluye también la edición, se llama edición Iberia porque incluye desde hace 7 años Portugal y todos los países de habla hispana, y los premiados, los becados de la Escuela de Equitación. Es una ceremonia, como digo, muy institucional, muy arraigada en la ciudad y que siempre cuenta con un invitado de gran importancia, gran relevancia, que anima a los jóvenes y transmite un mensaje de
de entusiasmo por el futuro. Tenemos la Semana de la Música, que antes había hablado. En la Semana de la Música la Plaza de Toros se convierte en un gran foro musical, donde distintas orquestas sinfónicas de todo el mundo vienen, participan y hacen que las noches de ronda de verano sean, bueno, no quisiera ser cursi diciendo mágicas, pero en las fotos está lo que ustedes pueden ver, y hacemos que el patrimonio, la plaza, se conozca también con otro escenario, con otra forma, y procuramos siempre dar a conocer aspectos de la plaza en esas mismas noches, que no solo son el concierto, sino intentamos difundir contenidos de diversa índole relacionados con la plaza. Y asimismo trabajamos en otros espacios, como aquí pueden ver la biblioteca. La biblioteca recoge, es escenario de conciertos diversos, como lo son también otros espacios importantes en el patrimonio histórico de Ronda, para los que la Real Maestranza siempre ha tenido especial dedicación, como la ermita rupestre, una ermita mozárabe del siglo X, en la que organizamos los conciertos a capela de organizaciones corales medievales. Suele ser más o menos un repertorio medieval y de música primera del siglo XVI, no más tardía. Y luego un encuentro en el Salón de Grados de Música y Filosofía, el encuentro Música y Filosofía, que prominentes figuras de la filosofía y de la composición musical española y europea se dan cita anualmente para discutir sobre temas de diversa índole en torno a la composición musical y a la filosofía. También, como decía antes, no podemos dejar de mostrar todo lo que hacemos y somos a distintos colectivos, distintos destinatarios, tanto escolar como universitario, o como también los guías turísticos de Ronda o la ciudadanía en general, para las que organizamos sesiones especiales dedicadas al rescate de esa información, que no queremos nunca que se nos quede en los baúles ni en las cajas de los archivos. Nuestro leitmotiv es todo afuera, todo afuera, todo afuera. Es decir, todo lo que podamos exponer, que sea accesible, ayudados de la tecnología y de nuestro trabajo como gestores culturales. Hay otras actividades internacionales, como el concurso YouStory, del que ya les hablaba, que es un concurso de historia para jóvenes dirigidos tanto a profesores como a alumnos. Es un concurso fuera del currículum, pero intentamos que de alguna forma se compagine con el currículum escolar y que los profesores de distintas materias puedan participar con sus alumnos, bien grupalmente o individualmente. Y trabajamos sobre cuestiones que son de actualidad, de interés actual, por supuesto, pero que siempre tienen un reflejo histórico, que requieren que el alumno indague, aprenda investigando. Y con una finalidad que nos viene del proyecto internacional YouStory, que es utilizar la historia como una herramienta para superar las diferencias y para hacer de la historia no una herramienta bélica ni hostil, sino un espacio de entendimiento y de comprensión entre distintos puntos de vista. Así también tenemos Ronda Forum, un foro que se convoca, no tiene un periodo exacto, pero es un foro creado a partir de la red de Future Lab, alumnos de nuestros concursos y actividades que han participado desde Ronda en otros foros, en Bruselas, en Berlín, en Moscú, en París o en el norte de Italia, en distintas ciudades. Alumnos, como vengo diciendo, que habiendo sido finalistas en estos concursos, han participado en talleres ya de alguna forma mucho más dinámicos para ir preparando a la juventud en un ámbito, a partir de la investigación histórica, en un ámbito que pueda ser bien político, institucional, europeo. Colaboraciones. Bueno, si bien el Centro de Estudios Históricos de la Nobleza cuenta con la participación de catedráticos y profesores académicos de otras universidades de España y fuera de España, la Real Maestranza ha creado una pequeña
un pequeño repertorio no, hemos creado un pequeño programa, un pequeño gran programa de actividades, de foros que invitan a expertos, bien en historia o en otros temas, en otras temáticas, pero que su lugar de encuentro es la Real Maestranza y Ronda. Así pues, el Congreso Internacional de Historia de la Serranía de Ronda lo organiza el Instituto de Estudios de Ronda y la Serranía, un instituto promovido en parte por la Real Maestranza y que tiene su sede en la propia institución. Es un instituto para fortalecer la investigación histórica y consolidar una investigación seria y profesional en el ámbito local. Y nos podemos ir también al ámbito internacional a través de Aspen Institute España con su seminario internacional, el seminario sobre liderazgo, que anualmente tiene lugar en Ronda. La maestranza participa en todas las iniciativas locales del Ayuntamiento de Ronda, como las Noches en Blanco o la carrera de 101 kilómetros de la Legión, y diríamos ahí 10 o 20 actividades que al año convierten la plaza en un espacio público muy vivo, que es otra de las finalidades de este proyecto de RMR. Y para finalizar me gustaría un pequeño comentario. Uno de los bienes sobre los, como decía al principio, sobre los que ha girado todo el proyecto de integración en torno a la gestión del patrimonio histórico es RMR, es el grupo de personas que se organizan. Ese grupo de personas que en 1573 dan respuesta a la cédula real de Felipe II, ha trabajado de forma, digamos, ininterrumpidamente por esos fines, que prácticamente es el fin de la causa general. Si en su momento fue la defensa del territorio, hoy lo es la promoción de la educación y de la cultura a través del estudio de su legado y de su conservación. Tenemos los actos que hoy siguen dando fe de ese grupo de personas que se reúnen anualmente en Ronda para dar testimonio de esa histórica decisión en 1573. Aquí vemos como el infante, en esta foto central, el infante don Gabriel, el hijo de Carlos III, que fue el primero en ostentar la hermandad de la maestranza en el siglo XVIII, Felipe II con su uniforme de maestrante, y un caballero maestrante a principios del siglo XIX, maestrante de Ronda, que, como saben, uno de los privilegios que le fueron concedidos era el tener un uniforme diferenciado del ámbito militar. Y para terminar, me gustaría proyectar este vídeo, que es un poco el resumen de todo lo que han oído, pero que da la imagen de lo que hacemos hoy, de lo que somos hoy. Dura unos 4 o 5 minutos y espero que sea de su interés. Es breve y conciso.
Bueno, y con esta presentación, con este último vídeo, damos por terminada este pequeño recorrido, bueno, pequeño gran recorrido que hemos hecho por la Real Maestranza. Siempre nos queda la duda de si ser más técnicos, menos propagandísticos, si me permite decir, pero a falta de una visita presencial aquí, bueno, espero que esto les haya dado suficiente documentación, información para algunas cuestiones que quieran ahora preguntar. Pues muchas gracias, Ignacio. Te voy a leer las preguntas y a ver si podemos responderlas lo más brevemente posible, porque la verdad es que no quería interrumpir porque era muy interesante todo lo que estabas comentando, pero son casi las 8 y bueno, tenemos un par de minutitos. Entonces vamos a empezar con unas preguntas de Cristian, que quiere saber si las techumbres, sobre todo yo creo que se refiere a la de la biblioteca, Sí. ¿las techumbres inmobiliario es nuevo o ha sido restaurado? Porque comenta que si es nuevo, sorprende su estado, que es muy similar a la manera antigua. La verdad es que sí, tiene razón, si fuese así es muy sorprendente. Sí, me gusta esa pregunta porque es una de las cosas que más me impresionó cuando yo vine aquí. Son auténticas, son las originales. Todas han estado tratadas. Es decir, lo que se hizo fue al remover la cubierta, se levantó la mezcla, por supuesto, no solo la teja, la mezcla, se levantó los listones de madera por arriba y por abajo se desmontó y se trató todo, sector por sector. Fue un trabajo muy meticuloso, pero las arquitectas, especialistas en restauración, dijeron que esa techumbre no se podía tocar, que si estuviera en muy mal estado, entonces sí, pero ahí se quedó. Pues increíble, la verdad es que el resultado final ha sido maravilloso. De hecho, que es la foto que tengo yo de fondo de pantalla, esta imagen, sorprende el estado y a mí me ha sorprendido esa pared llena de documentación de arriba a abajo. Es como será, como bien dices, ¿no? Ese trabajo infinito que estáis llevando a cabo. Al hilo de eso, quería saber, Cristian, también si tenéis un coste económico de toda esta obra que habéis llevado y cuánto tiempo. El tiempo entiendo que es desde que iniciasteis en 1997, pero ¿cuánto os ha costado esto? A ver, esto cuesta muchos millones y sobre todo muchas deudas que la institución ha arrastrado hasta que ha podido equilibrar su balance. Millones. La restauración de la plaza en sí, le voy a hablar en pesetas porque eran 1.000 millones de pesetas entonces, que hoy día es mucho menos, ¿no? Pero hagamos cuento, son como 6.000 millones de pesetas, son 6 millones de euros tal vez, más o menos. No sé, yo en esas cifras todavía pienso en pesetas. Bueno, en las generaciones, pero vamos, yo soy todavía de la época de las pesetas. No, yo también pienso en pesetas para esas cantidades, pero vamos, sí. Pero 6 millones de euros costó la restauración de la plaza. No, además ya no solo el coste económico, que evidentemente tiene que ser muy grande para conseguir la calidad de las obras que habéis conseguido y todo lo que habéis llevado a cabo, sino también el esfuerzo personal, ¿no? Entiendo que ha habido muchísima implicación, no solamente por parte de la entidad, sino de todos los trabajadores que han empezado a asociarse a vosotros a raíz de esta renovación, ¿no? Este trabajo. Sí, este es un trabajo de equipo muy, muy de equipo, es decir,
aunque sea yo aquí el que hable y el que dé el grito y el que mande y todo, esto es un trabajo de equipo, ¿no? Aquí nadie se puede arrogar ningún tipo de protagonismo. Lo importante aquí es que ese equipo ha tenido la flexibilidad de adaptarse a unos cambios que, como todos sabemos, en los últimos 20 años el mundo ha cambiado muy rápido. Es decir, las tecnologías, el lenguaje, y no solo la tecnología de la comunicación, es que la tecnología digital ha tenido un impacto tremendo en las formas de acometer trabajos en la conservación y restauración. Y eso nos ha exigido estar al día cuando tampoco podíamos estar al día tan rápido, ¿no? Porque apenas terminábamos una forma de entender las cosas y ya estábamos asumiendo otras, ¿no? En fin, y eso es muy costoso también económicamente e intelectualmente, porque hay que cambiar de perspectiva y hay que estar en constante movimiento intelectual, por así decirlo. Vamos, esos casi 400 años, 450 años de historia que estáis a punto de cumplir merecen el esfuerzo. Bárbara quiere saber cuántas visitas recibís al año. Entendemos que el año pasado es un año excepcional, pero bueno, más o menos. Bueno, la media está en torno a no llega a 420.000, es decir, 400 y pico. Llegamos a tener casi medio millón de visitantes a principios del siglo. O sea, en 2006, 2005 y 2006 fueron años espectaculares, pero eran circunstancias del panorama internacional que también hicieron que hubiera un boom turístico en algunas zonas del mundo, y una de esas zonas era el sur de España. Bueno, esperemos que este periodo de pandemia haya hecho que nos miremos un poco más a nosotros mismos y que el turismo y esos viajes que hacemos de vacaciones, los españoles volvamos a recorrer España. Y yo, por ejemplo, que no he estado nunca en Ronda, pues oye, a lo mejor es el momento de apuntarme el viaje, visitar Ronda, visitar la Real Maestranza de Caballería de Ronda, que me ha sorprendido, de verdad, gratamente todo el trabajo, o sea, esa perspectiva que habéis dicho del toro, el caballo, el humano, o sea, de la persona, me ha parecido muy interesante y la verdad es que creo que sí, evidentemente era muy merecedor este proyecto del Premio Hispania Nostra 2021 con el que ha sido galardonado. Esperemos que muy pronto podamos ver la placa conmemorativa de ese galardón en la Real Maestranza. Muchas gracias, Teresa. Yo quería simplemente decir dos cosas que he visto que nos preguntan. Sí. Si se hacían corridas goyescas aquí, bueno, Sí. se hacen desde 1954. La corrida goyesca algunos años no se ha hecho, el año pasado por COVID, y en otros años no se hizo porque es siempre una empresa, es un trabajo empresarial puro y duro, y no siempre estaban las cosas como para montar una corrida de toros. Y los libros son originales de aquella época. Tenemos un fondo antiguo importante, algunos son del siglo XVI, otros son del siglo XVII, muchos del XVIII, bastantes más del XIX, y la proporción en mayor parte son del siglo XX y XXI. Sí, pero vamos, hay muchos libros, hay libros, hay una colección de fondo antiguo que tiene un capítulo del siglo XVI. Veo que no me necesitas para leerte las preguntas. Está bien que no dejemos ninguna en el tintero. Y bueno, como has visto también hay los mensajes de agradecimiento y de felicitación por vuestro trabajo. Y nada, pues autoinvitarnos a los socios de Hispania Nostra a una visita a la Real Maestranza de Caballería de Ronda cuando se pueda, ¿no? Sí, bueno, aquí estamos. Y además me permito aclarar que el presupuesto de reformas no quiere decir que sea un presupuesto de ingresos. Como he dicho antes, aquí hay mucha deuda y no tenemos subvenciones públicas. Ahí tenías, sí. Responde a la pregunta de José María, entiendo. José María, no tenemos subvenciones públicas. Tenemos una subvención indirecta sobre el IVA en las entradas, porque somos una institución declarada de utilidad pública, pero todo lo que entra sale, se reinvierte. Es decir, eso es lo bueno y lo menos bueno. No somos una institución en la que el ámbito público se fije para subvencionar, porque, bueno, asumimos el riesgo de nuestra independencia. Independencia muy válida y muy necesaria para estos casos y que desde
las personas que podemos ir a visitarlo esperemos que podamos contribuir con esa entrada económica, o sea, con esa aportación económica que es la entrada. Y nada, Ignacio, agradecerte el tiempo, a daros la enhorabuena por el trabajo realizado y, pues lo que digo, agradecerte el tiempo y el esfuerzo por habernos explicado tan brevemente toda la intervención y todo el proyecto que durante 24 años habéis llevado a cabo. Invitar a los participantes a que se inscriban al último Hispania Nostra Contigo en Casa que tenemos antes del verano, que también es otro de los premios Hispania Nostra 2021. Es sobre la intervención del Camino de Santiago en el embalse de Yesa, en Ruesca, Zaragoza. Y nada, pues lo dejamos hoy por aquí. Ignacio, agradecerte, como digo, otra vez tu tiempo y esperemos que nos podamos ver muy pronto. Muy bien, muchísimas gracias, Teresa, y gracias a todos por estar aquí. Vale, un saludo.